la conferencia de prensa de la gobernante de turno, ella le dio un especial trato al asunto de los pensionados. Y en ese mensaje, ella le dijo a la gente que sencillamente era una promesa que tenía que cumplir. Y plantea la posibilidad de elevar a rango constitucional las pensiones de los empleados a través de un referéndum el día de las elecciones. Por esa razón quiero incluir en esta conversación de país a una figura que no requiere mucha presentación. Él es un compañero abogado experto en ley promesa, prominente y respetado en todos los sectores jurídicos, y lo tengo en línea telefónica, el licenciado Rolando Emanueli. Buenas tardes, licenciado Emanueli, bienvenido a mi programa. Buenas tardes, licenciada. Un placer de estar compartiendo en su programa sobre estos temas tan importantes. Bueno, aquí desde luego, pues, todo ese anuncio puede tener distintas vertientes y la gente pues lo recibe con escepticismo, y en ese grupo me incluyo yo, sobre todo por la forma en que se da el mensaje y la pretensión de llevar a cabo un referéndum sobre pretexto de que se le está haciendo justicia a los pensionados, después que cuando hubo la oportunidad de abogar ante la Junta de Control Fiscal en beneficio de estos sectores, pues la postura era diferente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Mayra, hay que estar bien claros en el récord de que en Puerto Rico es indispensable proteger a nuestros pensionados. Es uno de los grupos más vulnerables, es un grupo que está amenazado por los planes fiscales de la Junta de Control Fiscal y con el plan de ajuste de deuda que está pendiente, que la jueza Taylor Swain le dio hasta septiembre para que la Junta informe cuál es el itinerario sobre la aprobación de ese plan. Y entiendo, obviamente, que se han establecido diferentes estrategias e iniciativas para proteger esas pensiones, pero este anuncio cae en una coyuntura política y cronológica muy complicada, que dentro de los poderes que tiene la Junta y las circunstancias de la gobernadora, pues dan paso a ese escepticismo que tú tienes y que está bien fundado. En primer término, esta ley va a estar opuesta por la Junta. Desde luego. La Junta ha ido incrementando su poder de anular las determinaciones del gobierno de Puerto Rico. Ganó el caso de la Ley 29, que dejó claro ese poder. El circuito en Boston ha ratificado esas decisiones de la jueza Taylor Swain sobre los poderes que tiene sobre el gobierno de Puerto Rico. Y los fundamentos que tiene la Junta para invalidar las leyes del gobierno son amplios y ambiguos. Número uno, que contradice el plan fiscal, y número dos, que contradice los fines de la ley promesa, y esto se hace a su sola discreción. Por ende, no es cuestionable, no es revisable por un tribunal. Y la situación de que la Junta se ha opuesto a las iniciativas de protección de los sistemas de retiro que se han sometido a la legislatura, pues anticipan que ellos se van a oponer. Ahora, ¿cómo es que esto se materializaría? Se materializaría de diferentes maneras. Número uno, si se aprobara la ley, por encima de todos los debates que van a haber sobre si es conveniente o no hacerlo, pues la Junta puede no asignarles dinero. Y la razón va a ser que eso no está en el presupuesto y que eso no es compatible con el plan fiscal. Y sin dinero, el gobierno tendría que buscar ese dinero en cualquier otro lugar y desobedecer cualquier prohibición que establezca la Junta sobre este asunto. Y hasta ahora, cuando la Junta se empecina en no hacer acomodos en cuanto al presupuesto, pues el gobierno no ha podido prevalecer. Emanuel, y perdona que te interrumpa, pero sí, quiero traer a la atención tuya el hecho de que la propia Wanda Vázquez, más o menos ya siendo gobernadora de Puerto Rico, si mi memoria no me falla, para agosto aproximadamente, ya ella había estado de acuerdo con la Junta y los recortes a los pensionados. Así y había es. Consentido y dijo, y esa era su posición. ¿Por qué ahora, de cara a 19 días de las primarias, siendo ella una candidata a la gobernación, cambia de postura? En este escenario parece más
ese planteamiento un poco un juego para darle la impresión a los sectores de los pensionados, para ganar simpatías con ellos, prometiendo lo que no es viable. Entonces es una falsa, porque su interés primario es electoral. Por lo menos esa es la impresión que yo tengo con todo lo que conozco de cuáles han sido sus acciones previas a este anuncio en el día de ayer. Tú tienes toda la razón. Se combina una buena causa con unas intenciones e intereses maquiavélicos de prevalecer en una primaria el 9 de agosto. Y quería explicar, obviamente, todos los mecanismos que tiene la Junta para que se viera que el más de menor jerarquía asesor que la gobernadora tenga en la fortaleza tenía que darse cuenta de los escollos legales que hay. No solamente la Junta le puede negar el presupuesto, sino que ya debe estar escribiendo la carta diciendo que esa propuesta no tiene sentido conforme al plan fiscal y le tienen que estar advirtiendo ya que eso no lo va a aprobar la Junta. La gobernadora puede hacer esfuerzos por proteger los intereses de los pensionados, pero tiene que demostrarle al país que tiene una estrategia legal y política para combatir la prohibición que la Junta le va a imponer. Y en ese sentido es que yo entiendo que lo que ella está planteando es meramente político partidista, porque no explicó cómo es que ella va a enfrentar cuando la Junta quiera negarle presupuesto o quiera prohibir expresamente cualquier gestión relacionada a ese referéndum. Y la estrategia... No fue falta de preguntas, porque los periodistas directamente le preguntaron de dónde se iban a sacar esos dineros y ella evadió la respuesta. Pero tengo que irme a una pausa, licenciado Emanuel. Te ruego, te voy a quitar un poquito más de tiempo, te ruego que no te me vayas. Regresamos en breve porque no nos callan, no se me vaya nadie. Saludos, Rolando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte. Hacía tiempo que no hablábamos. Así mismo es. Sí, gracias por los elogios que me diste ahí gratuitos. Adiós, caray. ¿Me quedó corta? ¿Qué pasó? Eso significa que somos buenos amigos. Claro que sí. Y hay mucho respeto. Claro sí, igualmente, es mutuo. Vamos a retomar esto. Sí. Y continúo hablando con el licenciado Rolando Emanueli. Como les he dicho, él es un experto en ley promesa. Y estamos precisamente hablando del anuncio de Wanda Vázquez, que va dirigido a las gradas, de darle la impresión a los pensionados de que hay una estrategia concreta para atender esa población que es muy vulnerable, pero que ciertamente Wanda Vázquez no cuenta con los remedios ni la fuerza legal para cumplir esa promesa. Así que esto parece más un discurso populista para ganar votos. Y el licenciado Emanueli nos estaba explicando precisamente eso. Sí. Y esta situación, Emanueli, esta intención o esta pretensión de meterse también en un referéndum para cambiar nuestra constitución, ¿esa no sería la estrategia que ella estaba diseñando con ese objetivo? Lo que pasa es que aunque esté en la Constitución, desafortunadamente por la subordinación colonial que vivimos, la ley promesa va por encima del texto constitucional. La ley promesa tiene unas cláusulas de campo ocupado, de preemption, que establecen que va por encima de cualquier disposición territorial. Desde Sánchez Valle y el caso de Lutier en el Tribunal Supremo, se ha ido ampliando ese poder del Congreso para establecer reglas y reglamentos para los territorios. Y la ley promesa establece que va por encima de cualquier otra disposición, sea estatal o federal. Eso lo que establece entonces es que aunque ella ganara en sus intenciones de lograr que el pueblo avale la enmienda y aún estando en la Constitución, la Junta tiene todavía el poder del plan de ajuste de deuda. En Detroit. Es un ejercicio fútil, o sea, totalmente. Hacer eso en este momento es un ejercicio fútil. No hay dinero para imprimir papeletas, imagínate añadirle otra papeleta más. Sí, pero déjame... Elecciones y ahora referéndum, ¿en serio? Sí, pero déjame decirte que en realidad la única alternativa que le queda a la gobernadora es cuestionar en términos sustantivos la constitucionalidad de promesa, porque la raíz del problema es la imposición de la ley sobre Puerto Rico.
Y el gobernador Rosselló intentó cuestionar la interpretación de los poderes de la Junta bajo promesa, y ahí es que perdió. La jueza Taylor Swain le falló en contra y el circuito también. Pero no cuestionó si la ley promesa es legal conforme a las disposiciones de la Constitución Federal. Igual le pasa a la gobernadora en las 6 demandas que radicó, en donde impugna las cartas que envía la Junta para anular 6 leyes del Estado Libre Asociado. Y el proceso judicial de esas demandas no impugna la constitucionalidad, solamente habla de interpretación. Así que de entrada se acepta que el Congreso tiene poder para establecer promesa y para establecer una junta de control fiscal. Y por eso es que los casos no van a llegar a ninguna parte. Y desde mi punto de vista, todo apunta a que muy probablemente la nueva composición de los integrantes de la Junta de Control Fiscal vienen con un enfoque de mano dura después de todo lo que provocó la salida de Carrión y de García y otros integrantes de esa junta. O sea, yo creo que por lo menos con los economistas que yo he tenido la oportunidad de hablar en el programa, Emanueli, casi todos concluyen en que lo que se avecina es una sindicatura por todo el debacle económico y el desmadre gubernamental en este último cuatrenio. Sí, yo estoy de acuerdo con eso en tanto y en cuanto la ley promesa no es viable tampoco en términos reales. O sea, aplicar medidas de austeridad en un territorio que tiene una economía de enclave colonial donde todo está diseñado para extraer la riqueza, jamás va a generar el crecimiento económico necesario para pagar la deuda y nunca se van a lograr los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados a costos razonables. Pero aún así, que esa es parte de la lucha política que se puede dar. O sea, la gobernadora podría ir al Congreso, así esta ley no va a poder traer ningún resultado. La misma Junta acepta en sus planes fiscales que esto se va a poner malísimo a finales de esta década y por ende no se va a poder cumplir con los planes de ajuste de deuda. Esto va a ser un colapso total, vamos a caer en una segunda quiebra. Que la deuda es impagable. La deuda es impagable y además que la ley promesa es inconstitucional porque viola las pocas prerrogativas políticas que nos quedaban a los puertorriqueños. El voto ahora en las elecciones en noviembre es inútil porque no vas a poder escoger ningún funcionario que pueda ir por encima de lo que piense o quiera la Junta. Así que hay toda una serie de planteamientos, Mayra, que se pueden llevar para impugnar de manera sustantiva la ley y así cuestionar desde la raíz el poder que la Junta quiere ejercitar en contra del gobierno de Puerto Rico, en contra del pueblo de Puerto Rico. Mientras la gobernadora no haga eso, no hay ninguna sinceridad ni seriedad en sus propuestas de enmienda constitucional. Además que yo pienso... Totalmente de acuerdo contigo en cuanto a eso. O sea, tenemos un gobierno impuesto y evidentemente aquí hay unas estructuras que son las que distribuyen la riqueza y las que imponen la política pública que se están comiendo entre sí. O sea, tú tienes por un lado la rama judicial, tú tienes entonces la fortaleza, tú tienes la Junta de Control Fiscal y este señor Brown también que lo enviaron porque nos hacía falta otro Federico Hipocoroco, ¿entiendes? Estamos llenos de Federico Hipocoroco por donde quiera. Otro procónsul. Sí, lo que ocurre es que también la ley por diseño crea un monstruo de 2 cabezas. Crea el gobierno que puede legislar para aprobar o no aprobar los planes de ajuste de deuda y crea la Junta quien representa al gobierno en los casos de título 3. La Junta propone por un lado, el gobierno se opone por otro y en ese choque se van cientos de miles de dólares en honorarios de abogados y hasta millones de dólares en honorarios de abogados y de financieros y no se llega a ninguna parte. Por eso es que yo digo que hay muchos argumentos, Mayra, para cuestionar esa autoridad de la Junta y hasta que no haya un gobierno, un gobernador o gobernadora que haga ese esfuerzo y agote esos remedios judiciales y políticos en el Congreso, no hay sinceridad en ninguna de los planteamientos que se están haciendo y por eso es que solamente nos tenemos que remitir a la experiencia de que estos son ofertas populistas y que solamente tienen el objetivo de ganarse el voto de los pensionados que están con el corazón en un hilo, ¿verdad? Están en vilo en torno al futuro de sus pensiones. Jugando con el dolor humano, con la carencia, exacto, con la pobreza, sacando millaje y vendiéndole sueños a una población que cada día está más golpeada por los desatinos y por la improvisación y la incompetencia de un gobierno que se ha olvidado de ellos, Rolando.
Así mismo es. Y para mí es muy importante que tú formaras parte de esta conversación de país para que la gente escuche otras voces y entiendan y evalúen la seriedad de lo que nos está ocurriendo, porque se avecinan unas elecciones y mi querido y respetado amigo, yo quiero pensar que esas próximas elecciones no serán inútiles, sino que será el empoderamiento de un pueblo indignado por la falta de respeto constante a su gente. Yo tengo un planteamiento sobre ese asunto, y es que el electorado puertorriqueño le queda nada más que una alternativa, y no es que voy a hacer una recomendación de un partido, de un candidato, eso se lo dejo al pueblo con su criterio, pero deben tener en cuenta que solamente debemos escoger gente que esté dispuesta a dar la batalla en contra de la Junta. La Junta nos lleva por el camino equivocado, la Junta nos ha quitado todos nuestros poderes y prerrogativas políticas, y hay que sacarla lo antes posible porque no hay viabilidad en la ley promesa ni en las acciones de la Junta. Por ende, si usted va a votar, la única manera es escoger gente que haya establecido fehacientemente, no de la boca para afuera, que va a hacer todo lo que sea necesario para sacar esa Junta de Control Fiscal. Y también tenemos que exigirle a esos nuevos líderes que no continúe la impunidad y que Exacto. basta ya de corrupción gubernamental, que tenemos que limpiar la casa, cueste lo que cueste, porque aún con ese compromiso al que tú te refieres, Emanueli, no es suficiente el compromiso, tenemos que limpiar las estructuras para poner en marcha un país que se levante sobre sí mismo de manera digna, más allá de consideraciones partidistas. Estamos de acuerdo. Yo, licenciado Rolando Emanueli, gracias por formar parte de esta conversación de país. Seguiremos hablando más adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, siempre a la orden. ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al licenciado Emanueli, que es un experto en promesa.